es donde podemos ver que la autoría es de Pablo. Dice, por la voluntad de Dios. Qué importante es eso. A veces pasamos de largo ciertas cosas, pero es importante que los líderes espirituales de la iglesia de Cristo, los pastores, apóstoles, sean así por la voluntad de Dios, no por la voluntad humana, ni de la persona, ni de la congregación. ¿Sí? La posición del pastorado no es por voluntad humana. Créanlo, ustedes ven ahí en la Biblia los casos como Dios llamaba a sus hijos, a sus siervos, y se resistían, ¿verdad? Yo creo que todos nos resistimos. Pero también es importante que sepamos que esto no es por aclamación de una iglesia, de una congregación, de un grupo, de una comunidad. No es que sea por votación, es por voluntad de Dios. Y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quisiera que pudiéramos dimensionar esto, a los santos. ¿Quiénes eran estos santos? Bueno, nos sirve mucho ya el contexto que vimos la semana pasada para entender de dónde salieron estos santos. Y estos santos salieron de la comunidad de Éfeso. Estos santos salieron de las personas que participaban en toda la actividad satánica, ocultista, inmoral, corrupta de Éfeso. De ahí salieron estos santos y hoy vamos a aprender esto, porque la historia de la iglesia de Éfeso, gracias a Dios, está en la Biblia y está ahí en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y vamos a ver, dice desde el versículo 1, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, otra región, otra ciudad importante, dice, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces, alguien les había dado algún tipo de enseñanza, pero no tenían toda la enseñanza. Por eso es tan importante el que todos participemos y tengamos bien firmes las doctrinas, que es doctrina, la palabra doctrina es enseñanza de nuestra fe. Por eso insistimos en los cursos, por eso buscamos que esté bien fuerte el cimiento de su vida. ¿Cuál es el cimiento de la vida de un hijo de Dios? La enseñanza completa, la enseñanza, la doctrina de nuestra fe. ¿Ok? Jesucristo es la roca, pero su enseñanza sigue siendo parte de esa roca. Vean cómo había algunos cristianos que les preguntó Pablo, ¿y ya saben del Espíritu Santo? No, ni siquiera nos han dicho del Espíritu Santo. Capaz que Apolo sí le había enseñado del Espíritu Santo y estos como algunos dijeron, no, ni siquiera nos han hablado, ¿no? Ya ven que hay algunas personas, así como que se les borran las enseñanzas de domingo a domingo. A lo mejor Pablo sí les había, Apolos, y esto ya no se acordaban. Dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? A Pablo les pregunta. Entonces ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Si ustedes se preguntan cuál es el bautismo de Juan, es el bautismo del arrepentimiento. El que vemos en los evangelios cuando Juan les decía, vengan y arrepiéntanse, bautícense y declaren públicamente que están arrepentidos, que se van a arrepentir. Ahora, el bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús, porque acá lo explica Pablo. Dice, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, como lo estableció Jesús, como lo ordenó Jesús, como lo comandó Jesús en Mateo 28, 19, 20, que dice, he aquí, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está ese bautismo que es la declaración pública de nuestra fe en Jesucristo. Y dice el versículo 6, y cuando Pablo les impuso las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántas personas eran? Como 12. Dice ahí, eran entre todos como 12 hombres. O sea, era un grupo pequeño. Aquí ustedes están viendo el nacimiento de la iglesia de Cristo en Éfeso. Viene Pablo y completa la enseñanza y viene con este gesto que vemos acá, donde él impone las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Hay algunas iglesias, denominaciones o movimientos a lo largo del mundo y de la historia que dan ciertos énfasis a algunas doctrinas más que a otras. Eso tiene que haber siempre un equilibrio, que enseñemos toda la palabra, no enfatizar algunas cosas porque nos gusten o porque creamos que son más importantes que otras. Todas son importantes. Y entonces estos grupos o denominaciones o iglesias se empiezan a llevar a la gente por caminos equivocados. Y me estoy refiriendo particularmente a la enseñanza o a la doctrina del Espíritu Santo. Porque estas iglesias o estos grupos han tomado como base textos como estos para dar una enseñanza también errada. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta y leen nuevamente este texto, se van a dar cuenta de que no se dice el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? No se está mencionando que Pablo los haya bautizado en el Espíritu Santo. ¿En qué los bautizó? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no hubo un bautismo del Espíritu Santo. Pero también vemos cómo hubo una expresión sobrenatural en estos 12 hombres porque empezaron a profetizar y a hablar en lenguas, ¿ok? Y entonces, aquí lo errado es que de textos como estos se enseñe sobre un bautismo del Espíritu Santo, el cual tiene que ser siempre por imposición de manos y que la prueba necesaria de que una persona está bautizada en el Espíritu Santo sea el hablar en lenguas. Si ustedes han escuchado alguna vez esa enseñanza, bueno, es una enseñanza que no tiene sustento. No, vemos a personas hablando en lenguas, pero no es una doctrina que tenga, ni una ley que tenga que ser que la persona que es bautizada en el Espíritu Santo forzosamente tenga que hablar en lenguas. Y ese es uno de los énfasis que se ha dado. Por ejemplo, ahí dice también que profetizaban. ¿Se dieron cuenta? Pero no hay ese énfasis. O si está ese énfasis, se da un énfasis también así como si hubiera un trance en esos grupos, en esas iglesias, para que la gente empezara a profetizar. ¿Qué es profetizar? Dar un mensaje de Dios. En este momento yo estoy empezando a profetizar y no necesito estar en ningún trance porque yo vengo a darles un mensaje de la palabra de Dios y eso es básicamente profetizar. Entonces les decía que aquí no se habla del Espíritu Santo. Ustedes pueden leer nuevamente el texto. No se habla del Espíritu Santo, sino del bautismo de Juan primero y luego del bautismo en el nombre de Jesús. Anótenle si quieren que la única parte en la Biblia donde se habla del bautismo del Espíritu Santo es en la primera carta a los Corintios capítulo 12, donde Pablo explica qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es la operación sobrenatural del Espíritu para insertarnos en el cuerpo de Cristo. Es una obra sobrenatural, no para que hablemos en lenguas, sino para que seamos integrados al cuerpo de Cristo. Por eso una persona que ha nacido de nuevo, le es necesario ser parte de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No la persona que entrega su vida a Cristo y es bautizada por el Espíritu Santo, o sea, es integrada al cuerpo de Cristo, ni siquiera piensa, ojo con esto, ni siquiera piensa en la posibilidad de no estar presente como parte de la iglesia, un domingo o cualquier otro día.
Es como si un dedo tuyo un día dijera, tal día no voy a ser parte del cuerpo de mi dueño, ¿no? Y hoy me voy a quedar afuera. No, tu dedo, o sea, eso es impensable. De esa misma manera es impensable para una persona que es miembro del cuerpo de Cristo separarse del cuerpo. Por eso ahora que nos han querido separar con todo esto, toda esta situación, la persona que es parte del cuerpo de Cristo ya no aguanta, ¿ya? Necesita ser parte del cuerpo, necesita estar frente a frente, no sirve de manera virtual. Lo virtual es una herramienta que usamos, nada más, pero no es la vida del cuerpo de Cristo. Pero más que esto, no quiero entrar hoy en la enseñanza sobre las lenguas, sobre la manifestación del Espíritu Santo. No porque sea malo, no es el tema nada más, porque yo quiero llevarles a algo más importante todavía que eso, porque lo que estamos viendo aquí, mis queridos amigos, iglesia amada que está en cualquier parte del mundo, lo que vemos aquí es el nacimiento de la iglesia de Cristo en Éfeso. Estamos viendo el nacimiento de una manifestación del cuerpo de Cristo en una de las ciudades más importantes, pero al mismo tiempo de mayor oscuridad que ha existido en toda la historia. Y lo que vemos es el nacimiento de la iglesia por el poder del Espíritu Santo con esos 12 hombres. Vean qué poquito utilizó el Espíritu Santo para levantar una iglesia tan importante que hasta nosotros el día de hoy tenemos una carta que nos sirve a nosotros de ley, de palabra de Dios, para nuestras vidas más de 2000 años después. Entonces, con lo que sí te puedes quedar como una enseñanza sana y correcta, es que es el poder del Espíritu Santo, como fue prometido en Hechos 1, lo que levanta a la iglesia, ¿de dónde? De la nada, de cero, o incluso de menos cero. Porque ¿quiénes eran estos santos? Tenían 5 minutos de haber sido los más inmorales, los más corruptos, los más infieles, los más adúlteros, los más tranzas. De esos, de menos cero, el Espíritu de Dios transforma a una persona, a 2, a 10, a 12 y levanta su iglesia. Por eso la iglesia no es operación humana, no es obra humana. ¿Se dan cuenta? Es por el poder del Espíritu Santo. Recordemos el ambiente que imperaba en Éfeso, era completamente contrario a la palabra de Dios, era totalmente adverso, pero es ahí donde el Espíritu de Dios levanta su iglesia, y aquí tenemos los primeros frutos. Y así como fue en ese tiempo, así sigue siendo hoy. Esto no tiene nada que ver con que si vivimos en esta ciudad o en esta otra, o que si hay maldad o que si hay corrupción. En medio de los entornos más difíciles, ahí Dios levanta su iglesia, porque es un poder sobrenatural que viene del cielo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hechos 19:8, ahí mismo en el capítulo 19. Vean ahora lo que les decía la semana pasada. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba ¿cómo? Con valentía. Vean, discutiendo. Esta cosa no era... Perdónenme ustedes, pero Pablo no entraba a la sinagoga y les decía, Cristo te ama, Cristo te ama. No, él llegaba y les decía, eres un pecador, idólatra, corrupto y adúltero, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. ¡Pum! Y empezaba la discusión. Y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. 3 meses. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal de el camino, así le decían a los cristianos, el camino. A los del camino, por eso hay algunas iglesias que se llaman la iglesia del camino. No crean que es porque está de camino a Pénjamo, ¿no? Delante de la multitud, fíjense lo que hizo Pablo. O sea, encontró mucha resistencia. Se separó
y con ellos tomó a los discípulos aparte, seguramente partes de estos 12, y entonces se fueron a otro lado. Dijo, aquí está muy dura, bueno, vámonos para otro lado. Y se fueron a una escuela de filosofía de un tal Tirano. Ese Tirano era un griego. O sea, quiero que me entiendan que todos estos eran paganotes, eran pecadorzotes, idólatras, adoradores de Artemisa, adoradores de Diana, participantes de todas las orgías de las que les comentaba. Y entonces este tirano le prestó su escuela de filosofía a Pablo. Vean cómo lo que hace Dios. Le prestó su escuela de filosofía para que ahí siguiera predicando la palabra de Dios. Dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ojo, todos los que habitaban en Asia, todos habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Impresionante. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Estamos viendo el nacimiento de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo nació? Bueno, vemos cómo Pablo viene, encuentra a algunos que habían sido medio enseñados en algo, ora por ellos y luego se los lleva a hacer lo que él hacía, a predicar la palabra de Dios. ¿A dónde? A las sinagogas, a las escuelas de filosofía. Mis queridos, Pablo siempre jugaba de visitante. Para las personas que no sepan lo que es eso, iba al terreno contrario. Se iba y se metía. Es como si tú y yo ahora nos metiéramos a una iglesia satánica. Deberíamos de hacerlo. Allá es donde tendríamos que estar metidos con esas personas. Ahí es donde tendríamos que ir, a las iglesias católicas, a las iglesias mormonas. Les estoy hablando demasiadas cosas muy grandes, ¿verdad? Se quedan así todos como estatuitas, como diciendo, ¿quién sabe para quién es este mensaje? Porque yo nada más con que pase el link de la predicación, ya estoy haciendo mi obra. Amén. Para la obra del Señor, para la gloria del Señor. Pablo siempre iba al terreno contrario. Pablo siempre se metía donde no se tenía que meter y les predicaba y ganaba gente. ¿Por qué? A ver, les voy a pedir que me respondan. ¿Por qué Pablo tenía ese nivel de éxito que iba y se metía a los peores lugares, a los más contrarios a la palabra de Dios y siempre sacaba fruto? Díganme por qué. La fe tiene que ver, pero te los acabo de decir. ¿Por qué? Lo acaban de aprender. Díganme por qué. Porque la iglesia es obra del Espíritu Santo. Es obra del poder del Espíritu Santo, no tuya. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Abrir tu boca, predicar. Donde menos se espera que prediques, donde menos crees que se debe de predicar, ahí es donde el Señor va a mostrar su poder y va a levantar fruto a través de ti. ¿Será que le estoy hablando a la iglesia de Cristo hoy? Sí, será. ¿Quién de ustedes, esto que acabo de mencionar, a ver honestamente, que ustedes digan, haciendo ahorita un análisis de mi corazón, en este momento yo acabo de sentir un fuego que me recorrió el cuerpo y me llenó de pasión por predicar la palabra de Dios? Levanten su mano. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Le estaré hablando a la iglesia de Cristo? Lo que tenemos aquí es a un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Saben cómo? En su primer amor, apasionado por Dios, movido por el amor de Dios, que no le importaba
importaba nada más que predicar la palabra de Dios, porque tenemos a un siervo en su primer amor. Eso es vivir en el primer amor. Que no te importe nada, sino el reino de Dios, Jesucristo, y predicarlo a Él. ¿Cómo te hace sentir que tú no tengas esa pasión? Digo, porque yo les acabo de preguntar cuántos de ustedes experimentaron esa pasión. ¿Y qué sucedió? Ustedes ya vieron. La semana pasada les comentaba que hay algunas cosas que suceden cuando las personas deciden dejar de ser religiosas para empezar a vivir en el amor de Dios. Y esto es una de ellas, vean. Pablo yendo, viniendo, entrando. ¿Cómo les hablaba? ¿Se acuerdan? Les pedí que lo repitieran. ¿Cómo les hablaba Pablo? ¿Ya no se acuerdan? Con valentía. La palabra que se usa para valentía ahí o que se traduce como valentía acá es la palabra denuedo. Esa capacidad de persuasión y de seguir hablando hasta lograr que hubiera fruto, hasta lograr que la gente se convirtiera. Pablo no cedía, no les daba lugar para un no, él no tenía opción. Él iba por la iglesia, iba por fruto, iba por una iglesia donde no había iglesia, porque sabía el poder que le respaldaba. Iba a un lugar y si no lo recibían ahí, le cerraban la puerta, iba otro, y eso continuó durante 2 años solamente en Éfeso. Denuedo, les hablaba con denuedo. Significa, anótenle. Esta es una de las cosas que le tendrían que pedir a Dios. Bueno, yo ahorita les acabo de preguntar, ¿qué les hace sentir o pensar que ustedes, llamándose la iglesia del Señor, no tengan esta pasión por Cristo? Tú te responderás. Pero una de las cosas que tendría que haber ante una pregunta como esa, ante una confrontación que hace Dios por medio de su palabra hacia nosotros, porque esto nos confronta, nos hace preguntarnos, nos hace cuestionarnos si de verdad somos hijos de Dios o no, si de verdad somos cristianos o no, si de verdad hemos entregado nuestra vida a Cristo, si de verdad somos contados con los salvos. Eso nos confronta, porque nuestro máximo esfuerzo es sentarnos en una iglesia cada domingo. ¿Eso es ser cristiano? No, y menos en el primer amor. Entonces, una pregunta de confrontación como esta, lo que tendría que hacer, lo que tendría que producir en ustedes es como una tachuela en su asiento que los haga saltar, que los haga moverse hacia Dios y decirle: Dios, dame lo que sea necesario para yo vivir de esta manera. Si eso no te produce la confrontación, entonces tal vez estás más muerto que antes. Porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero el poder de Cristo te levantó de ahí. Ahora puedes estar muerto por la religiosidad y ser como un sepulcro blanqueado que nada más se peina los domingos, pero no hay nada por dentro, no hay vida por dentro. No hay vida, no hay lo que se necesita como el denuedo. Entonces yo les digo, tendrían que estarle pidiendo, claro, pero si se está produciendo esta confrontación en ti para que tú saltes de tu lugar y le digas: Señor, dame lo que es necesario para yo poder vivir en este primer amor. ¿Qué le tienes que pedir? Denuedo. Esa palabra significa seguridad, significa franqueza, significa pasión, y es una palabra tan interesante que incluso significa rudeza. México es el país de Tlaquepaque, de la región de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.
¿cierto? Donde se producen artesanías de barro que se rompen fácilmente. México es el país de los jarritos de Tlaquepaque, que tiene una connotación. ¿Cuál es esa connotación? ¿Qué, perdón? Que son como muy sensibles, ¿no? Les hablas feo y se rompen. A eso hay que sumarle que vivimos en la generación, o vivimos en el tiempo de las generaciones de cristal, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez a un coach? ¿A un coach de algún equipo? ¡Levántate! ¡No chilles! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos! ¿O qué? ¿Ahí te vas a quedar tirado? Le hablan así a tus hijos. Y no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú quieres que tu hijo se levante y no chille y meta el gol. ¿O no? Ahora imagínate que le habla así el coach a tu hijo y, ay no, mijito, coach, feo. ¿Por qué le hablas así a mi hijito? Pero acá, ¿qué pasa? No te volteas, no te saluda una persona, ya te ofendiste. No te dan el abrazo como tú quisieras y te ofendes. No te dan el buenos días como quisieras, ya te ofendiste. Iglesia, el mundo necesita hombres y mujeres que hablemos con firmeza, con claridad, con valentía. Y si es necesario, de pronto con cierta rudeza. Y amor, claro, por supuesto que amor. Pero yo les digo lo que está en la palabra de Dios. Esa palabra denuedo significa todo lo que les acabo de decir. Y estas son las características que debemos de tener y que debemos de buscar en la presencia de Dios. Que Dios ponga este primer amor. Y aquí está el retrato, aquí está la descripción de lo que es una persona en su primer amor. Pedirle que tú vayas a la presencia de Dios y en vez de pedirle o además de pedirle por tu trabajo, tú primero le pidas a Dios que te dé pasión, que te dé denuedo para que tú hables la palabra de Dios y te vayas a meter a donde menos te quieren. Mira lo que pasó. ¿Cómo no iba a ser la iglesia del primer amor si nació por medio de un pastor, de un apóstol, de un siervo que estaba en su primer amor? ¿Qué fue lo primero que vieron esos 12 discípulos? A un hombre con pasión, a un hombre con fuego, por Dios. Y entonces, ¿qué empezó? Ellos empezaron a predicar igual que el instrumento por el cual ellos fueron levantados y traídos a vida. Les decía, el primer amor es primero no solamente porque está primero, sino quiere decir, la palabra primero quiere decir principal. Es el que va antes de todos, es el más importante. ¿Y por qué tendríamos que nosotros vivir en el primer amor? A ver, no me respondan, no levanten sus manos, ni allá en casa, pero delante de Dios, por eso venimos a adorarle, para que Dios exprese su presencia, su bendición en este lugar. Tú estás en este momento delante de Dios, aún allá donde te encuentras. ¿Quién de ustedes esta semana fue a los pies del Señor a decirle, yo quiero vivir en el primer amor? No lo respondas, no me levantes la mano. Esto es entre Dios y tú. Cuando una persona, ¿por qué Dios quiere llevarnos a ese primer amor? ¿Por qué? Porque cuando una persona vive de esa manera, es cuando ve el respaldo de Dios con su poder. Mira en el versículo 11 de Hechos 19. Dice entonces, Dios hacía milagros extraordinarios. Cuando ustedes vean algo como lo que acaban de leer, deben de entender que ahí está resaltando el autor, en este caso Lucas.
Está como poniéndole fluorescente, porque si de por sí un milagro es extraordinario, cuando dice milagros extraordinarios es porque lo que se veía era impresionante. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los milagros? ¿Pero por medio de quién? Dice, por medio de las manos de Pablo. Uy. A lo mejor sí voy a tener que comprar tachuelas de la verdad, para hacerlos por lo menos saltar un poquito, aunque sea físicamente. Pero el espíritu debería de mover sus cuerpos para alzarlos, levantarlos, con cosas como estas. ¿Qué crees que busca Dios cuando te presenta un texto así? Un domingo como este. ¿Qué crees que está buscando Dios en ti? Que tú digas, yo quiero eso. Yo quiero que Dios haga milagros por medio de mis manos. Y entonces levantarías tus manos y le dirías, Señor, pon tu poder en mi vida para que por medio de estas manos se hagan milagros. Eso es lo que busca Dios con esta palabra, con estas palabras que te pone. No está buscando que aprendas un texto más, que conozcas una historia más. Está buscando transformar tu vida. Está buscando sacudirte. Está buscando que tú te levantes y digas, Señor, ya estoy harto de la religiosidad. Quiero vivir en tu poder. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. ¿Y las enfermedades qué? ¿Y las enfermedades qué? ¿Y las enfermedades qué? ¿Y no les da gusto eso? ¿No les da? Y hasta los espíritus malos salían de ellos. El pañuelo con el que se había limpiado un moco, Pablo. Iban y le decían, Pablo, dame tu pañuelo. Pero hermana, me acabo de limpiar, no importa. Con eso basta, porque con que tú lo hayas tenido, el poder de Dios está contigo. A veces nos preguntamos, bueno, algunos nos preguntamos, ¿por qué no estamos viendo lo que leemos en textos como estos? Pero pues si no estamos haciendo lo que Pablo hacía, ¿cómo vamos a ver el poder de Dios? Es ahí donde está la diferencia entre el falso Dios de la prosperidad, que no existe, pero que se predica y que está para hacer felices a las personas, para hacerlas ricas, y el Dios de la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Él da su poder a quienes están dispuestos a llevar a cabo sus planes, no tus planes. El falso Dios de la prosperidad que se predica es, Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Míralo, fíjalo en tu mente y llegará, porque Dios te va a bendecir. Falso. No es que Dios no te vaya a bendecir. Es que esa es una enseñanza falsa. Dios respalda, como le estás viendo, con poder sobrenatural para bendecir a otras personas, a todos aquellos que estén dispuestos a llevar a cabo sus planes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solo venir a la iglesia los domingos. No sé si me estás entendiendo, pero Dios nos quiere llevar a eso. Dios nos quiere llevar a ese nivel de vida. ¿De verdad están contentos con estar como han estado durante todos estos años? ¿Están bien? ¿De verdad de esto se trata la vida cristiana? Por eso nadie viene.
Pero vamos nosotros a meternos a los lugares y van a ver cómo se va a llenar esto. Uy, creo que ya están despertando, gloria a ti, Señor. A ver, decláralo fuerte. Dios no está para hacerme feliz. Ahora dale la gloria a Dios. En serio, dale la gloria a Dios. El día que seas feliz, ese día te vas a quedar quieto y no te vas a mover nunca más. El que quiere que seas feliz es el diablo. ¿Sí sabías que la palabra de Dios no utiliza la palabra felicidad? ¿Sabías eso? En la Biblia no está la palabra felicidad, está la palabra gozo, está la palabra alegría, está la palabra paz, porque Él nos da gozo en medio de las tribulaciones. Pero no nos hace felices, como si viviéramos en el reino de la felicidad, todo bonito. No, en medio de las tribulaciones, en medio de las batallas, en medio de las guerras, ahí nos da paz, ahí nos da gozo, ahí nos da alegría. Esa es la promesa de Dios. Entonces, Él no está para hacernos felices, ni para cumplir los deseos de nuestro corazón engañoso. Él está para cumplir sus anhelos puestos en ti, para que permitas y colabores con Él, y cuando lo hagas, vas a ser feliz. Aún en medio de las peores tribulaciones. Les pregunto, a ver, allá en casa, respondan fuerte. ¿Quieren ver el poder de Dios en sus vidas? Sí. Vive y trabaja para Él. Porque ¿sabes qué? De hecho, sea lo que sea que hagas, tú ya vives y trabajas para Él. ¿Tú crees que tu trabajo es del que te dio el trabajo? ¿Tú crees que tu negocio es tuyo? Todo lo que hacemos es para su gloria, dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Todo. Barre tu casa como si fuera para Dios. Lava los platos como si fuera para Dios. Trabaja como si fuera para Dios. Porque estás trabajando para Dios todo el tiempo. Vive y trabaja para Dios y vas a ver el poder de Dios respaldándote en todo lo que hagas. ¿Será que la próxima semana, si Dios me da vida y a todos nosotros, y yo les pregunte, ¿cuántos de ustedes han buscado el poder de Dios, el primer amor, empezar a entrar en ese primer amor? ¿Será que cambiemos el escenario que hoy se vio acá? ¿Lo invirtamos? Yo lo creo con todo mi corazón, porque mira lo que viene. Si hablamos del primer amor, ojo con esto, porque aquí se empieza a poner demasiado bueno. A ver si con esta alguien se despierta. Cuando hablamos del primer amor, la Biblia nos enseña que fue Él el que nos amó primero. Por eso nosotros podemos amarle a Él, porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué? Tú eres el primer amor de Dios. Tú eres el más importante, tú eres el primero, el que está antes que todos. Tú eres el principal amor de Dios. Por eso, como hace rato cantábamos, su misericordia se ha extendido sobre nosotros, porque te mereces el bien que Dios te da. ¿Te mereces todo lo bueno que tienes? ¡Claro que no! Pero ¿sabes por qué te lo da? Porque tú eres lo más importante para Él. Él te amó primero y te sigue amando primero antes que a cualquier otro ser viviente. Si tuviera que elegir entre el cañón de Colorado y tú, que se desaparezca el cañón de Colorado. Si tuviera que elegir en que los océanos se secaran y que tú vivieras, elegiría que tú vivieras. Porque no hay nada más valioso para Dios que tú. No hay nadie más importante. Y si Dios se durmiera, que dice la palabra de Dios que no, su primer pensamiento del día serías tú. Buscaría, anhelaría estar contigo antes que estar con cualquier otra persona. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito, por eso Pablo gritaba en alabanza,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ojo, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ahorita te voy a decir algo al respecto. En Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿ya vieron? Te escogió antes, ¿ya viste? Por amor. Te escogió antes por amor. Te escogió antes por amor. Eres su primer amor, porque te escogió antes ¿de qué? De la fundación del mundo. Antes incluso de que las cosas fueran creadas. Sí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, hay más amor, de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es que eso es así. Ahí tenemos que dar la gloria a Dios. Sí, ya les he dicho yo que cuando ustedes quieran dar la gloria a Dios, lo hagan como venga, ¿eh? ¿Por qué penarnos de la persona que está al lado? Y si ustedes quieren aplaudir, aplaudan, como venga. O sea, bueno, ok, si quieren aplaudir ahorita, háganlo, pero como venga, no se esperen. Yo me callo. Si hay una sola persona que aplauda, que les salga del corazón, hágalo con todo su cero. Si quiere gritar aleluya, yo me callo porque lo primero es darle la gloria a Dios. Así que háganlo con toda fuerza. Ustedes no digan, ay, voy a interrumpir al pastor. No, aquí lo importante es que Dios se lleve la gloria. ¿Ok? Eso. Para poder, ojo con esto, para poder enseñar sobre la unidad, porque la carta a los Efesios es la carta de la unidad, Pablo tiene que hablar primero. Dios le da a Pablo la encomienda de hablar de algunas de las doctrinas más importantes de nuestra fe cristiana. Entre ellas, la doctrina de la predestinación. No vamos a andar ahorita, pero vamos a ver tantito. ¿Qué dice ahí? Que fuiste escogido antes por amor, por el puro afecto. Mira esto, por favor. Dios te escogió antes de que existieras. Pero esto está todavía más tremendo, porque antes de que el mundo fuera creado, antes de que el universo fuera creado, y antes de que tú fueras creado, Él te escogió, y porque te escogió, te creó. Espero para que vaya entrando. O sea, no es que tú estuvieras entre un grupo de personas como este y Dios dijera, ¿a quién elijo? ¿A quién elijo? A ver, ay, pues voy a elegir a la señora de la máscara. Voy a escoger a la niña esta y al francés de ahí atrás. Ya, vénganse. No es así. No había nadie. No había nada. Y entonces Dios dijo, voy a escogerlo, voy a escogerla. Y porque te escogió, te hizo, te diseñó y te creó. Para alabanza de su gloria. No sé si me explico. Déjame decírtelo de otra manera. Yo no sé si a ti Dios te escogió. Yo le estoy hablando a lo que creo es la iglesia de Cristo aquí presente y allá donde vaya, donde llegue este mensaje. Pero aquí dice que Dios escogió a los suyos para alabanza de su gloria. Eso quiere decir el que es creado porque Dios lo escogió, solo vive para darle la gloria a Él. Se pierde por los tentáculos del mundo, se mete en otras cosas, pero entonces Dios
como lo escogió, lo busca, lo rescata para que vuelva a darle la alabanza y la gloria a Él. Eso quiere decir que la persona que es rescatada le da la gloria a Dios todo el tiempo. No se le tiene que estar picando en las costillas para que le dé la gloria a Dios, porque le da la gloria a Dios, porque fue creado para eso. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que yo hago como pastor? Como yo no sé quién de aquí es escogido, o si ya fue rescatado, o todavía está en las aguas tibias de la religiosidad, pues yo sí de pronto les tengo que meter un piquete en la costilla, para ver si en una de esas es rescatado y empieza a darle la gloria a Dios sin que se le tenga que estar diciendo. ¿Me estoy explicando? Oh, la gloria a Dios. Eso establece, esto que les estoy diciendo, establece el hecho de que Dios te creó a propósito. Te creó porque te eligió. No estabas y luego te eligió. Eso establece un refuerzo a tu creación. Elige crearte y te elige antes de crearte. Y luego eligió crearte. Y al crearte te eligió, sin importar lo que más adelante iba a pasar contigo. Te escogió y te predestinó, o sea, estableció un destino desde antes de la fundación del mundo para ti. Un destino que incluía el que tú fueras adoptado, ahora sí. Ajá. Y dice ahí, por el puro afecto de su voluntad. Primero dice, en amor, tú eres el primer amor de Dios. Y luego te adopta por el puro afecto de su voluntad. Esto es simplemente porque Él no solo quiso hacerte, híjole, a ver, les voy a dar una ayudadita. Pónganse bien buzos, ¿ok? Lo que te estoy diciendo, lo que dice ahí, es que Él no solamente eligió hacerte, crearte, formarte, sino que Él amó hacerte. Amó hacerte. Él amó formarte. Él puso amor cuando te estaba formando. ¿Estás de acuerdo que Él es Dios y pudo haber dicho que sea así? Pum, ya. No hizo eso. Eres una obra artesanal donde el Creador ama el proceso de creación y de formación de cada uno de sus hijos. Fuiste hecho con amor y no con cualquier amor, sino con el amor de Dios, el más grande de todos. La gloria es para ti, Jesucristo. Ahora mira las razones de la creación, de tu creación. ¿Para qué fuiste creado? Dice ahí, tú fuiste creado para que seas santo. ¿Qué quiere decir santo? Sin mancha. Él nunca quiso que te ensuciaras como te has ensuciado. Él te creó para que fueras sin mancha, sin pecado. Y número 2, para alabanza de su gloria. Es como cuando a mí se me venía esta imagen a la mente, es como cuando los padres visten a sus hijos. Sobre todo chiquitos que se ven hermosos los niños, ¿no? Niños o niñas.
y los visten, buscan los padres vestirlos con las mejores ropas y buscan darles la mejor alimentación a sus hijos. ¿Para qué? La verdad, papás, ¿para qué hacemos eso con nuestros hijos? ¿Para que cuando los demás los vean o no? Para que cuando los demás los vean, ¿qué digan? ¡Qué bonito, pero qué precioso está tu hijo! ¡Qué guapo, qué bonita! Mira nada más sus zapatitos, su vestido de princesa, su cabello, ¿o no? ¿Qué sientes, papá, cuando dicen eso de tus hijos? ¿No te pones como pavo real? Empiezan como a meterte aire, ¿no? Como una llanta y se empieza a inflamar tu pecho. Y luego andas así, ¿no? Tú traes los zapatos rotos, pero tu hijo, ¿no? Y dices, wow, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me están entendiendo esto o no? ¿De verdad no pasa eso con los papás? ¿Verdad que sí? Porque el halago para tu hijo es el halago para ti, ¿o no? La alabanza para sus hijos es alabanza para él. Cuando la gente ve a uno de sus hijos, entiéndanmelo, por favor, entiéndanmelo, se lo suplico. Si tú traes hacia tus hijos, ¿tú crees que tu papá te va a traer mal? ¿Tú crees que tu papá va a querer que andes ahí embarrándote en el pecado, ensuciándote con la maldad, llenando tu boca de porquería, tus ojos de todo lo que te trastoca? ¿Tú crees de verdad que Él quiere que tú seas un hijo que se viene a dormir cuando su palabra está presente? ¿Cómo te va a traer tu papá? Eso es santo, sin mancha. Sin mancha, claro, te afectó el mundo, te dañó el mundo. Él sabía que el pecado te iba a deformar. Él sabía que nos iba a afectar la maldad. Por eso dice ahí, Él te aparta. Te creó y luego dice te aparta, porque Él sabía que el pecado te iba a hacer daño, que te iba a transformar, que te iba para mal, que te iba a trastocar, que te iba a torcer, que te iba a deformar. Y te aparta. Y esa es la transformación cuando va quitando mancha por mancha, deterioro tras deterioro de tu vida. ¿Me están entendiendo? Ahora mira, como Él te creó, como Él te formó y amó formarte, como Él te eligió desde antes, y tú eres el primer amor para Dios porque estás antes de todo, y te dio un destino de bien y un propósito próspero. Ojo con esto. Por eso Él te cela. ¿Me explico? Por eso Él te cela. Te cela con todo su ser y no está dispuesto a compartirte con nadie. Mira lo que Dios te dice, Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar ante ningún otro Dios, pues Jehová, ¿qué dice ahí? Ayúdenme a leerlo. Pues Jehová, ¿qué? Cuyo nombre es, ayúdenme, cuyo nombre es, otra vez, cuyo nombre es, y lo repite, Dios celoso es. O sea que celoso no solamente es una característica de la personalidad de Dios, sino que es Él mismo. Así como Dios es amor, Dios es celo. Así como Dios es amor. No es que Dios sea celoso nada más, Dios es celo en sí mismo. Es uno de los nombres de Dios. ¿Y qué significa que sea celoso? La misma palabra de Dios nos dice que es celoso. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios, ¿qué es? A ver, todos por favor, porque Jehová tu Dios, ¿qué es? Otra vez dígalo, fuego consumidor. Y mira, dice Dios celoso. Entonces, ¿qué es celoso? ¿Qué es celo? Es fuego, amigo. Celo es fuego. ¿Qué pasaría si en este momento se empezara a quemar este lugar? ¿Cómo reaccionas?
¿Qué pasaría si debajo de tu silla de pronto la persona que está atrás prende una fogata? Te mueves, ¿no? Saltas. ¿Por qué? ¿Qué hace el fuego? Exacto, el fuego es una energía que hace mover a la gente, que hace mover y crujir todo lo que toca. Y este fuego, como dice ahí, es para purificar, para consumar, para quitar todas las impurezas, todas las manchas, toda la suciedad, toda la deformación, todas las impurezas que el mundo nos mete. Por eso es que cuando tú vas y le pides a Dios que Él sea tu primer amor, lo primero que Él te dice es: vamos a transformarte, y te mete en fuego. Pero los religiosos no quieren entrar en ese fuego. Están bien así. No le muevas. Yo voy a la iglesia cada que se me dé la gana, pero más de eso ya no. Honestamente, ¿quién de ustedes quiere seguir viviendo religiosamente? Levante su mano. Díganle al Señor. Díganle: Señor, yo estoy bien así. Dile: mira, Dios, yo sé que tú me amas, pero yo quiero vivir mi vida en una religión que no me exija transformación. Amén. Levanten su mano. Díganle al Señor eso. Díganle: Señor, déjame en paz como estoy. Así soy y así me quiero morir. Amén, hermanos. El fuego no te va a destruir, pero va a destruir todo lo malo que hay en ti. Y ese fuego puede destruir a todo un pueblo, puede purificar a una familia, a un matrimonio, a una persona y por supuesto a su iglesia, para refinarla. Te pregunto, iglesia, ¿dónde estás? ¿Tú quieres estar bien con Dios? Ojo, escúchame la pregunta. ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres estar a su lado? ¿Quieres servirle a Él? Muy bien. Tienes que saber entonces que no vas a poder hacerlo si no te entregas al 100. Mira lo que dijo Josué en un momento bien importante de su vida, en la de él, de su matrimonio, de su familia y del pueblo de Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo y es un Dios ¿cómo? Celoso. ¿Qué quiere decir eso? Él no va a soportar sus rebeliones ni sus pecados. ¿Quieres servirle? Bien, tienes que estar dispuesto a ser santo, a que Dios te purifique, a que su fuego te consuma. ¿Quién está dispuesto a eso? Acuérdense, estamos en la presencia del Señor. Entonces, hay pueblo. Si ustedes voltean acá, hay más de 12. Y si la iglesia de Éfeso se levantó con 12, aquí quién sabe qué Dios puede hacer con toda esta gente dispuesta. Ay, Señor, hazlo, por favor. Hazlo, Padre. O tus rebeliones o Dios. O tus pecados o Dios. O tu negligencia o Dios. Pero las dos cosas no se puede. Él no va a soportar mancha alguna en nosotros. Él la va a quitar. Y lo va a estar haciendo cada vez que nos ensuciemos. Sabemos que los celos son pasión, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha sentido celos? A ver, levanten su mano. ¿Alguna vez? De esos celos, ¿sí? Excelente, híjole, ¿cómo son los celos, verdad? Sabemos que están esos celos que rebasan, que pasan un límite, que son dañinos, que destruyen, que incluso pueden llegar a producir muertes, ¿verdad? Pero los celos, como lo estamos viendo, los celos, como estamos viendo ahora en la palabra, no son algo malo realmente. ¿Sería algo malo el celo si Dios dijera yo soy celo? No. Que Él mismo se identifique con el celo. Yo soy celoso. Mi nombre es celoso, dice Dios. Entonces debemos de tener claro que los celos o el celo es algo bueno y es necesario. Ojo, es necesario para las relaciones. Si no hay celos,
¿qué hay? Desinterés, indiferencia, ¿sí? Enfriamiento y la ausencia de la pasión. Por eso es que Dios te cela, porque no hay otro ser más apasionado que Dios. Él está celoso de ti y por ti, y porque Él quiere que sepas tú en todo momento que tú eres su primer amor. No, bueno, wow. Fue tanto su celo por ti, ojo, fue tanto su celo por ti que hizo todo para recuperarte. Para recuperar a esa persona que eligió antes de que todo existiera, antes de la fundación del mundo, y que Él sabía que se iba a perder, pero dijo: yo no la voy a perder. Mi celo la va a encontrar y lo voy a traer de regreso a mi presencia. ¿Cómo lo hizo? ¿Sabes cómo lo hizo? Puso su celo en alguien más. Puso su celo en una persona para que esa persona fuera por ti. Esa persona no sabía por qué a cada rato le aparecías en la mente y tenía que estar orando por ti. Pero todos los días, de noche y de día, esa persona te le aparecías en su mente. Aparecía tu nombre y tenía que ir a buscarte y a decirte que Dios te amaba y que estaba celoso y que quería que regresaras. Puso su celo en una persona más para que te hablara con valentía, para que te hablara con denuedo, para que se fuera a meter a tu casa, para que se fuera a meter a tu trabajo y te sacara de la muerte donde estabas. Lo mismo que Pablo hizo con los efesios. Algunos hasta los fue a traer de otro país para que conocieran de su amor. Te habló esa persona, te insistió, no cesó, no se dio por vencida contigo hasta lograr que fueras recuperado, recuperada, rescatado y vinieras a ser consciente de la adopción del Padre que hizo de ti. Así que Dios te eligió 2 veces, desde antes de la fundación del mundo y cuando estando sucio y muerto en tus maldades e inmoralidades, ahí sí te vio y dijo: lo adopto. Así lo amo. Si estás aquí, si eres hijo, si tienes un lugar en la mesa del palacio, es porque Dios te celó tanto que dijo: no lo voy a compartir con nadie más, lo voy a traer de vuelta a mis brazos. Puso ese celo en alguien más para traerte, y ahora ese mismo celo, ese fuego purificador, busca limpiarte y perfeccionarte para que todo el mundo vea que tú eres su hijo. Y que cuando te vea diga a la gente: ¡wow! Y ese wow va a ser alabanza para la gloria de su nombre. ¿Lo estás entendiendo? Esta semana hablábamos en la escuela para padres acerca de la apatía. Alguien preguntaba por ahí, estábamos hablando sobre la falta de la pasión. Parte del plan maligno de lo que se vivía en Éfeso y de lo que vivimos también ahora nosotros en casi cualquier país, ese plan maligno, escúchenme, busca robarle la pasión a la gente. Busca que estén adormilados. Busca que la gente esté así, acurrucadita, como tortolita. ¿Han visto a las tortolitas viejitas? ¿Cómo se hinchan en sus plumitas? Se empiezan así como a acomodar porque ya se van a morir. ¿Sí las han visto? ¿No las has visto, hombre? Y se empiezan así, y empiezan así a cerrar sus ojitos así. Todas pachoncitas, porque ya no va a pasar nada más en su vida.
Eso es lo que quiere lograr el diablo en ti. Que estés así, pachoncito, hinchadito, con tu carita así, y que ya no pase nada más en tu vida. Y empieces a cerrar tus ojitos así. Pasa un coche y ya ni te inmutas. Así pasa un coche a 10 centímetros de la tortolita y ya así. ¿Y se ha escuchado alguna tortolita? ¿Se ha escuchado decir, ya ni modo, ya no fue? Esa es la vida que quiere el diablo para ti. Es parte del plan maligno meterle a la gente, o mejor dicho, quitarle la pasión. Me voy a ir al lado contrario, les aviso. Pero los celos son pasión. Les avisé. Los celos son pasión pura. Dios tiene pasión por ti. La pregunta es si tú tienes pasión por Dios. Y hay muchos cristianos viviendo sin pasión, sin el celo por Dios, sin un celo por el Señor, como lo vivía Elías. Mira, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Elías, está hablando Elías y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Te imaginas? O sea, estas son una de esas frases que si tú lees, he sentido un vivo celo por Jehová, entonces estás más muerto que una roja. A ver, ayúdenme a leerla. ¿Están listos? Allá en casa, donde estén, por favor, todos. Dice, él respondió, vamos. ¡Oh! Fuego en el interior, celo puro por el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Qué era la causa de su celo? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Entiéndanos a los profetas, por favor. Entiéndanos y no nos juzguen antes de tiempo. Nos da coraje cuando los hijos de Dios lo dejan. Nos prende, nos enciende. Quisiéramos no sentir ese vivo celo, quisiéramos que no nos importara, pero nos importa. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, Dios. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes por qué te acabo de decir que nos enoja? La palabra celo es una palabra muy fuerte en el original. Significa enojo e incluso puede significar hasta envidia. El punto es que es un sentimiento muy profundo, muy fuerte, el celo. Por eso les preguntaba si han sentido celos. ¿A poco no? Es más, Cantares dice que los celos son tan fuertes como la muerte. O sea, es un sentimiento muy profundo, muy fuerte, significa enojo, que literalmente se siente en las entrañas y hasta hace que se te reviente el apéndice. Y vivas con el colon inflamado por un año. Si de por sí es fuerte la palabra celo, ahora ¿cómo? Imagínate cuando dice Elías, tengo un vivo celo. ¿Sabes cómo está escrito en el original? Está escrito, estoy celoso, estoy celoso. Así dice en el original, estoy celoso, estoy celoso. Es como decir, estoy sintiendo un celo muy celoso por Jehová de los ejércitos. Y quiere decir, por supuesto, que este celo era muy fuerte. Era como el cantar de los cantares. Este era el celo de los celos, el celo más grande. La razón, el pueblo había dejado a Dios.
Y aquí te voy a dar una palabra que Dios me dio en esta semana. Y así empezó este mensaje. Yo ni siquiera sabía que Dios me iba a llevar a esto el día de hoy. Como ustedes saben, yo me vacuné esta semana, me vacuné el martes, el día martes, y yo expliqué mis razones de vacunarme, lo expliqué a la iglesia. Amigos, si se dan cuenta, el tema de la vacuna es un tema que levanta pasiones en todo el mundo, ¿eh? Hay quienes están en contra de vacunarse y hay quienes están a favor de vacunarse. Y hay personas que se enojan con las que no se vacunan. Y las que no quieren vacunarse se enojan porque dicen, respeten mis derechos. Y ahí es todo un tema, es un tema complicado, ¿verdad? Yo no sé qué posición tengas tú respecto a la vacuna, pero que seguramente has visto a gente que todo el tiempo está vacúnate, 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 y le habla a sus familiares y les manda artículos científicos y manda hasta memes y mandan información de todo tipo, ¿verdad? En otras palabras, intentan que de muchas maneras lograr algo que para ellos es bueno, es necesario, que es que se vacunen, o por el contrario, que no se vacunen, porque puede haber todas las razones que esas personas tengan. Es más, tal vez ahorita yo solamente de mencionar el tema, ya en su corazón, para algunos de ustedes estén diciendo, claro que te tienes que vacunar, por supuesto, qué bueno que te vacunaste, ¿cómo no te vas a vacunar? O haya otros que estén diciendo, pero ¿cómo se vacunó? ¿Y dónde está su fe? ¿Y dónde está ese ejemplo de pastor? Y entonces empieza a levantar pasiones este tema. Ambas partes defienden su posición porque de verdad creen que es lo mejor la posición que defiendan, que será un beneficio para las personas y que los va a mantener fuera de peligro de la enfermedad y por supuesto de la muerte. Dios me decía, míralos. Eso es celo. Eso es celo. Y me dijo, diles que ese es el celo que deberían de tener por mí, no por una vacuna. Si con el mismo celo y pasión que le hablas a una persona de la vacuna, para que se la ponga o no, le hablaras a esa misma persona del Señor, de la salvación, de Cristo y de su palabra, ahí sí estaríamos inyectando vida y vida eterna en esa persona. La mayoría de la gente que se vacuna es porque tiene celo. Yo expliqué mis razones. Yo no estoy cuidando mi vida, tampoco voy a ser un irresponsable. Pero mis razones no fue cuidar mi vida, porque la palabra de Dios dice que el que guarda su vida la va a perder. Para mí me queda claro quién es el que guarda mi vida, no soy yo. Pero para mí la vacuna no es una pasión, por eso me vacuné. Como les decía, tengo fe para no hacerlo y tengo fe para hacerlo. Pero la razón más importante es mi amor por todas las personas con las que yo pueda estar. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu vida o el Dios que te da la vida? Un profeta llamado Jonás un día se enojó muchísimo porque una calabacera, una enramada que le daba sombra se secó. ¿Saben quién la secó? Dios. Y se enojó muchísimo. Y Dios le dijo, te enojas porque una enramada ya no te da sombra, pero te vale un cacahuate toda una ciudad llamada Nínive y por eso no quieres ir a predicarles. ¿Cuál es tu celo? Tú te enojas por una vacuna, se la pongan o no, pero no te enojas por hacer las cosas mal, a medias, ni que la gente a tu alrededor se esté yendo al infierno y tú estás ahí puesto para hablarles a esas personas.
¿Te preocupa una vacuna, pero no te preocupa llenar tu cuerpo de la presencia de Dios, siendo tu cuerpo el templo del Espíritu Santo? Tratas de convencer a la gente de que se vacune o de que no se vacune, pero cierras tu boca para predicar el Evangelio. Y Dios me decía, va a haber una persona ahí que va a decir, que va a estar pensando, a mí no me preocupan las vacunas. Y me dijo que te dijera, pues estás peor todavía. Que no te preocupe nada. Falta de pasión. Apatía en vez de empatía. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha dejado el primer amor. Por lo tanto, una característica imprescindible para que tú sepas que estás en el primer amor es tu celo por Dios, que te encienda el celo por Dios y por la vida y la salvación de las personas que están a tu lado. Amigos y hermanos, creo que debemos de redirigir nuestra pasión o de encender nuestra pasión de las cosas terrenales a las cosas celestiales, de nosotros a Dios. Porque si no, no sé qué va a pasar. Salmo 69:9. Díganlo conmigo, por favor, allá en casa y aquí en la iglesia. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 69:9 dice de esta manera. Pues el celo, vamos fuerte, vamos. ¿Listos? 3, 2, 1. Pues el celo de la casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Querido amigo y hermano, como lo hemos aprendido, Dios es celoso. Te cela porque eres hechura suya. Dice Efesios 2. Eres su creación. Te formó con amor, con sus propias manos. ¿No es acaso razón más que poderosa para que también tengas ese celo por Dios? Por las cosas de Dios. Que el celo por su casa te consuma, te mueva, te lleve, te motive. Si tú lees este salmo de David, David es el autor, tú vas a ver que en los primeros versículos él está angustiado, es poco, está lo que le sigue de angustiado. ¿Y sabes qué era lo peor? Él clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y Dios no le respondía. Incluso hay una parte en esos primeros versículos, te invito a que lo leas, donde dice que su garganta se había enronquecido. Y eso nos deja ver que David no clamaba así. No, él clamaba a voz en cuello. Decía, Dios, respóndeme, ayúdame, Dios. Y se la pasaba toda la noche así. Y uno podría pensar que Dios le iba a responder y no le respondía. Pero luego él dice, ¿por qué estaba tan angustiado? Y él dice, mis enemigos se han multiplicado contra mí. Yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que de pronto llegas a un punto de tu vida donde todo está en contra tuya, donde cosa que intentas te sale mal, intentas por otro lado y no avanzas. Pero luego dice la razón del por qué se habían multiplicado sus enemigos contra él. Y él dice en los versículos 7 y 8, dice, por causa de ti, le dice a Dios, por tu causa, ahora soy la burla de muchas personas. Me critican, me señalan, me atacan. En otras palabras, recibe la enseñanza, amigo. En otras palabras, la gente se enojaba con David porque él quería hacer lo que Dios quería que él hiciera.
y porque además quería hacerlo bien. Él no se andaba con mediocridades. Él quería hacer las cosas bien y quería hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Trata de poner orden en tu casa y alguien se va a enojar. Trata de que las cosas funcionen bien en tu casa, de que ahora, a partir de ahora, esto va a marchar como una maquinita bien engrasada. Se van a enojar contigo. Empieza a levantar los estándares, a elevar los estándares en tu negocio y en tu trabajo. Empieza a levantarlos al nivel de excelencia. Se van a enojar, te van a hacer caras. Habrá gente que hará todo, ojo con esto, habrá gente que hará todo para jalarte y que no salgas de la mediocridad, del ahí se va, de cómo salgan las cosas. Exige, y más de uno te va a hacer cara y otro te va a mostrar los dientes. Déjame. David le decía a Dios: sé que no soy perfecto, Señor. Tú conoces mi insensatez, le decía, pero tengo algo. Celo por ti. Celo por tu casa. Y ese celo me consume. Tengo celo de todo lo que tiene que ver contigo, de la vida de los demás que no te conocen. Y de pronto, el salmo que empezó David angustiado, desanimado porque Dios no le respondía, termina de la siguiente manera. Salmo 69:30. Alabaré con cánticos el nombre de Dios. Lo exaltaré con acciones de gracias. Esto agradará al Señor más que todos los sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas. Lo ven los humildes, ojo, lo ven, me verán. Como a tu hijo que lo ven bien vestidito, bien alimentadito y dicen: qué hermoso tu hijo. Y sabes que eso es para ti. Te verán a los humildes y se alegrarán. Ojo, él le hablaba a Dios, él le gritaba, decía: Señor, auxilio, ayúdame. Toda la noche su voz enronqueció. Parecía que no había respuesta, pero después él dice: busquen a Dios y vivirá el corazón de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Se encenderá. ¿Cómo encuentras la pasión y el celo por Dios? Buscándolo, yendo a Él. Aunque parezca que no responde, búscalo, dice David, porque el Señor escucha a los necesitados y no menosprecia a los prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. ¿Cómo termina David? Alabando el nombre de su papá. Si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo y te creó y te formó con amor, a pesar de todos tus errores y de todas tus maldades, hermano, amigo, ¿crees de verdad que dejará sin responderte? ¿Que te dejará sin rescatarte? ¿Que te dejará sin levantarte? ¿Que dejará una sola oración tuya sin responder? No. Tú dejarías a tu hijo que clama por ti, ¿lo dejarías sin ayuda? No. Pero no podrías hacer nada si él despreciara tu casa y quisiera irse, ¿cierto? Si no tienes celo por tu casa, si él no quiere vivir en tu casa, no podrías hacer nada. Ten celo por la casa de tu papá. Ten celo por las cosas de tu padre. Ten celo por el reino de Dios. Ten celo para que las cosas se hagan bien siempre. Que un vivo celo nazca hoy en tu interior. En este día en el que Dios te está declarando su celo por ti,
Que hoy nazca el celo de Dios, que hoy nazca el celo por Jesucristo, por su casa. Y Padre, te lo suplico, que nunca se apague en tu iglesia el celo por tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Que así sea, Señor. Aleluya.